Gracias, 5 de la mañana, 37 minutos. Anoche hubo Consejo de Seguridad, al final del cual el ministro de Defensa termina diciendo que hay 3 hipótesis alrededor del atentado o los móviles sobre el atentado contra Miguel Uribe. El ministro ofrece una recompensa de 3.000 millones de pesos por esos responsables, el ministro Pedro Sánchez. En este Consejo Extraordinario de Seguridad, segundo, presidido por el presidente de la República, se evaluaron algunas hipótesis del por qué se cometió este atentado contra Miguel Uribe. No podemos asegurar cuál de ellas tenga mayor peso, pero en este momento no podemos determinar o desvirtuar más bien alguna de ellas. Podríamos agruparla en 3 grandes grupos. Si fue directamente por tratarse de ser Miguel Uribe Turbay, o si fue por ser político y todo lo que va alrededor de su partido político, o si se trata de desestabilizar al gobierno nacional a través de afectar a algunos miembros. Y esa tercera es la que parece más le suena al presidente Petro, que lo estaba sugiriendo del sábado en la noche. Recuerden que él hace una alocución pasada las 11 de la noche, 40 minutos, en donde termina mandándole un saludo en árabe a Miguel Uribe, que es bogotano, cuya familia efectivamente llegó a Colombia hace casi 150 años, y el presidente termina relacionando un hecho con esa ascendencia árabe. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anuncia que hoy van a ser citados presidentes de partidos políticos para hablar de este clima de inseguridad y de hostilidad alrededor de la campaña política. Estamos ya a menos de un año de las elecciones presidenciales. Por otro lado, a las 5 de la tarde, con el liderazgo de la secretaria general, se convocará mañana a los presidentes o voceros de cada uno de los partidos políticos para una reunión con el presidente de la República. Con esto, pues, lo que tiene que ver con respecto al Ministerio del Interior, y recordar y renovar la solidaridad con la familia y con el senador Miguel Uribe, esperando que prontamente vuelva a estar en el mejor estado. El presidente Petro, la verdad, ha lamentado y ha condenado el atentado, pero también ha dicho que hubo un problema de seguridad alrededor del diseño mismo del esquema y alrededor de los hombres que lo estaban custodiando. Y la verdad es aquí esencial. He ordenado que se investigue a la misma escolta, que encontremos, de acuerdo a los protocolos de seguridad, las fallas que hubo, porque siempre que un asesino puede actuar sobre una persona protegida, previamente hay una falla de seguridad. Que esta es la locución en donde el presidente Petro termina saludando en árabe, por alguna misteriosa razón, a Miguel Uribe, repito, hijo de Diana Turbay, nieto del expresidente Turbay, que claro, es una familia sirio-libanesa que llegó a Colombia hace 150 años. Miguel no habla árabe, por supuesto, es bogotanísimo, pero el presidente termina despidiendo la locución con un saludo a Miguel en árabe. Y espero que Miguel Uribe Turbay sobreviva. Eso es lo que más quiero antes que nada. Y creo que eso es lo que debe sentir toda la sociedad, toda. Por eso a Miguel Uribe Turbay, descendiente de árabes, hermano, por tanto, de sangre, le digo, asalamu alaikum. Y el presidente en esa locución de 40 minutos habla de Hegel, habla de que él es un dialéctico, termina hablando de 100 años de soledad nuevamente, hablando ante autoridades de policía y militares y ante el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que ha participado, por supuesto, durante todo el fin de semana de estos consejos de seguridad. Voz de la canciller de Colombia, Laura Sarabia. Como líder y representante internacional de este país, he fallado. Muchos hemos fallado. En este momento debe ser un llamado a la reflexión, pero sobre todo a la acción. Hemos fallado en la seguridad y la paz para todos los colombianos desde nuestra esquina. Este atentado es un llamado a nuestras responsabilidades. Nos compromete a trabajar incansablemente por corregir nuestros errores, por desescalar el discurso que incita al odio y a la ira en público. Ahora, ¿quién incita al odio? ¿Quién ha sido el gran pirómano de esta situación? Por supuesto, cada uno, dependiendo de sus afectos,
tiene la evaluación, pero también es cierto que todos seguramente tendremos que hacer un mea culpa a ver cómo se desescala el clima de animadversión, de odios políticos, muy avivado ahora desde las redes sociales. Hablando de esos odios, de la campaña política, de qué se debe hacer, de hacia dónde y a quién hay que mirar los candidatos presidenciales, Sergio Fajardo. Solo hay una causa, el odio permanente, la rabia, la forma violenta de referirnos los unos a los otros. Yo no me cuento en ese grupo y es precisamente el resultado de eso. Y es posible que no haya un pirómano, que sean muchos los pirómanos. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, candidata presidencial. Condeno enfáticamente el cruel atentado contra Miguel Uribe. Es inaceptable que la violencia vuelva a la política. La polarización no es un juego. Le exijo al gobierno dar garantías para todos y parar la polarización. Lo que hace unos años era indignación y era protesta social, rápidamente se convirtió en odio en las redes sociales. Alejandro Gaviria, otra vez candidato presidencial. Rabia, indignación, tristeza. Pude hablar con él en Cartagena, como tú bien dices. Hay una paradoja en todo esto. Teníamos el mismo logo de la campaña, el mismo eslogan, que era Colombia tiene futuro, imagínese. Hablé con él largo el día jueves en Cartagena, todavía en shock. Eso de un lado, del otro lado. Había estado en Cartagena en la asamblea de los bancos, después estuvo el sábado también en un acto político en la mañana, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Que siento mucha rabia en el corazón, porque el país se nos deshace, porque lo que hacen con un candidato joven como Miguel Uribe es cercenar todas las posibilidades de un país que creyó que podíamos enfrentar la delincuencia, que alguna vez creyó que un proceso de paz lo sacaba adelante a pesar de las voces. También de la otra orilla, la senadora María José Pizarro o el ex senador Gustavo Bolívar han condenado el atentado y han hecho llamados a la unidad. Estuvo en la Clínica Santa Fe de Bogotá la candidata Vicky Dávila. Hay unos autores intelectuales que ojalá los encuentren, hay una verdad que el país tiene que saber, pero también hay un responsable político. Y hoy les digo aquí, a todo el país, el primer responsable político es el presidente Gustavo Petro. Así es. Porque el presidente Gustavo Petro... Y le están pidiendo al presidente Petro, entre otras cosas, reforzar la seguridad de los candidatos. El hecho de que Miguel tuviese solamente 2 hombres cuidándolo siendo un candidato de la oposición, por supuesto, no ha sido suficientemente explicado por el director de la Unidad Nacional de Protección, Carolina Otero. Néstor, buenos días. Las voces en contra de este atentado concuerdan en rechazar la violencia política en el país. Los partidos de Colombia se unieron, Cambio Radical, Conservador, Mira, Partido de la U, Centro Democrático, Liberales y demás, para rechazar estos hechos, asegurando que este acto de violencia no solo amenaza la vida de un líder político, sino que también socava los cimientos democráticos en nuestra nación, fue lo que dijeron en un comunicado. Asimismo, el Partido Centro Democrático, donde pertenece el senador Miguel Uribe, pidió a la UNP mayores medidas de seguridad, argumentando incluso negligencia por parte de ellos. Es que el presidente Gustavo Petro pidió esclarecer estos hechos y por otro lado también añadió que varias personas de su gabinete también han sido intimidadas. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, no se quedó atrás y hoy habrá precisamente una reunión para tomar medidas con varios congresistas. Exige esclarecer los hechos y mayor rapidez también en el trámite, pues asegura que varias horas después de este atentado todavía no se sabe a ciencia cierta quién estaría detrás de esto. Sobre esto habló el vicepresidente del Consejo de Bogotá, Juan David Quintero. Naturalmente todo tiene que llegar a las últimas instancias, hay que revisar qué es lo que está pasando, quiénes son los autores intelectuales, pero el alcalde hace unos instantes hizo un llamado con varios concejales, donde el llamado es un poco a desescalar el corazón y poner un poco más la razón a funcionar. Y es que además varias personas en una marcha convocada por varios gremios llegaron afuera de la Clínica Santa Fe para gritar: Miguel, amigo, el pueblo está contigo. Colombia está contigo. Miguel, amigo.
A esta clínica en el norte de Bogotá llegaron varias figuras políticas, como por ejemplo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el expresidente César Gaviria, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, Juan Fernando Cristo, entre otras personas. Carolina Otero, Blue Radio. Carolina, gracias. Se queja el ministro del Interior, Armando Benedetti, se queja el presidente Gustavo Petro, porque en redes sociales, que también es inadmisible, están amenazando a sus hijos, Antonella en el caso del presidente. Y claro, escalado el lenguaje, se desatan la cantidad de tropelías en este mundo digital, escribiendo toda clase de barbaridades. La Fiscalía tendría que investigarlo. El presidente Petro anuncia reforzamiento, no solamente para candidatos de la oposición, sino para miembros de su gabinete. Dice él, los hijos de mi gabinete están amenazados. Esta noticia de Colombia, como si estuviéramos en los años 80 otra vez, como si nos hubiésemos devuelto, le da la vuelta al mundo. Y esta mañana hay mensajes desde Europa de la primera ministra italiana, del gobierno español, todos rechazando el atentado terrorista contra un candidato presidencial en Colombia. Desde Europa, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Rechazo en todas las formas posibles es la tónica general de las reacciones oficiales. Pero la noticia se coló en los noticieros, informativos, telediarios de toda Europa, de todo el mundo. Pasó aquí en la madrugada, alrededor de las 2, 3 de la mañana, los principales noticieros de países como Portugal, España o Italia abrían sus informativos con esa noticia. In Colombia, per l'attentato al candidato alle presidenziali, senatore di centrodestra Miguel Uribe, avvenuto durante un comizio elettorale a Bogotá. Miguel Uribe ficou ferido num ataque a tiro este sábado em Bogotá. O governo colombiano fala mesmo de atentado. Prominent Colombian opposition senator Miguel Uribe in the capital Bogotá. Buenas noches. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, ha ofrecido una recompensa de 3.000 millones de pesos, unos 639.000 euros, por información que permite la captura de los responsables del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Hay una sensación aquí en Europa, Néstor, de shock, de algo que ya se conocía, que se asociaba a Colombia, pero con la que ya no se asociaba a Colombia, como si fuera una cosa del pasado. Sin embargo, como digo, las reacciones políticas son de primer nivel. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en su cuenta personal en X, ha dicho que lo ocurrido con el candidato Miguel Uribe, quien se encuentra al borde de la muerte, la deja sin palabras, expresando además su cercanía y la de todo el gobierno italiano con él y con su familia. Aquí el gobierno de España lo ha hecho a través de un comunicado deseado la pronta recuperación de Uribe Turbay. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter para lamentar el atentado y condenar la violencia contra Miguel Uribe. Líderes de todo el mundo como Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, México, incluso el gobierno venezolano ha rechazado cualquier acto de violencia. La Unión Europea, por ejemplo, a través de su embajador en Colombia, expresó su repudio absoluto, y una de las comisarias europeas, la española Teresa Rivera, lo ha hecho también a título personal. Es la comisaria de competencia de la Comisión Europea desde diciembre del año pasado, es española, y ha dicho que este es un ataque terrible contra Miguel Uribe. Ella no lo ha hecho en Twitter, sino lo ha hecho a través de su cuenta en Blue Sky. Pero insisto, Néstor, aquí la sensación, el aroma que hay, no tanto en lo político, pero sí en los medios de comunicación, es una suerte de déjà vu, algo que ya se conocía, se pensaba ya pasado y que parece volver con un aterrador aspecto, lo que ha pasado en Colombia en las últimas horas, Néstor.